El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo, el Maestro José Briceño, transmitiendo la verdad del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, que tanta falta hace, cuán se necesita en nuestras congregaciones que haya una iluminación de lo que está plasmado en el texto sagrado en revelación por inspiración. Es lamentable decirlo, con mucho dolor lo digo como maestro, mi sentir en el llamado que Dios me hizo de maestro, porque a nadie le puede doler tanta la ignorancia en la cual un pueblo está pasando con uno que fue llamado a ser maestro. El ver el oscurantismo, y no por falta del texto sagrado, porque hubo tiempos donde hubo la etapa del oscurantismo, porque confinaron la Biblia a los sótanos y la escondieron como para que el pueblo no se enterara de las verdades del reino, verdades inconvenientes que al clero y a la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, no le convenía o no le era conveniente de que el pueblo conociera las verdades del reino. Confinaron la Biblia, la escondieron, solamente se la dieron a los líderes. Pero el pueblo estaba ajeno de esto, entró en un oscurantismo. Pero en nuestros tiempos estamos pasando por lo mismo, en un oscurantismo, pero no por falta del texto sagrado, porque el texto lo tenemos gracias al trabajo que se hizo de traducir el texto sagrado del griego, del hebreo al español y a otros idiomas. Gracias a Dios por eso. Estamos pasando por una etapa de analfabetismo, de ignorancia de las verdades del reino. Ahorita hay puro amarillismo, show, espectáculo, una iglesia llena de tradición, de dogma, de religión, de paradigma, de principios, de ocultismo, de catolicismo romano, de tradiciones, de estatutos de organizaciones, y para usted de contar, pura basura, pura basura. Usted va a una congregación y se sienta y es difícil, oiga, es como buscar una aguja en un pajar. Es difícil conseguir un predicador que diserte bien la palabra, que presente sus liturgias, el conocimiento del texto sagrado, de las verdades del reino, de la verdad verdadera, la verdad absoluta, de una forma polifacética, exegética y sistemática. Muy difícil conseguir. Ahorita se están presentando mensajes a destajos, todo descontextualizado, distorsionados. Los textos que utilizan para defender sus liturgias no tienen nada que ver con lo que dicen. Bueno, eso es muy duro, eso es lamentable como maestro. A mí me duele a veces que no sé si es diabólico lo que voy a decir ahora en relación a mi sentir. No sé si es diabólico o es algo que como maestro, como catedrático del texto sagrado, a veces me dan ganas, como es mi sentir, no sé, me dan ganas de dejar todo esto de la enseñanza, porque es que estamos como en un gran bosque donde se está incendiando y tenemos, por lo menos en mi mano tengo los recursos para poder apagar ese fuego. Y resulta que cuando tengo la manguera en la mano y el chorro de agua saliendo,
Estamos hablando de que en el equipo de bomberiles, la mayoría de ellos lo que están es pisando la manguera como para que no apagues el fuego. Entonces lo que te dan ganas es como de soltar la manguera, que se acabe todo esto y ya dedicarte a lo secular, a la vida normal. Y ya tienes un conocimiento, vívelo, camínalo, actúalo, confiésalo, y a quien puedes enseñárselo en el camino se lo enseña. A quien se atraviesa en el camino y tenga deseo de aprender, lo haces. Porque es que el montón de ministros, no sé si es que se pueden llamar ministros, de unos que se dicen ser apóstoles y que tú sabes que no lo son, profetas y que tú sabes que no tienen ni la menor idea de lo que es profecía, evangelistas, que su mensaje es un mensaje terrorista, lleno de intimidación, manipulación y control, de pastores que lo que están es más interesados en el dinero de la gente, que la misma gente ya están viendo a los feligreses no como ovejas, sino como cabezas de ganado, y de maestros que muy pocos hay, y los que hay se están desviando de la doctrina, están abandonando la fe, así. Entonces este tipo de ministerios que te rodea, en vez de abrir el grifo, la llave, sostener la manguera, lo que hace es que te pisan la manguera y en el peor de los casos te cierran el grifo, te cierran la llave como para que no salga agua. Se adueñaron, se hicieron dueños de las congregaciones y al saber que tú caminaste, que estás caminando en la verdad, pues no te hacen una invitación. Otros te invitaron una vez y al ver las verdades del reino que estabas exponiendo y que por causa de esas verdades se le estaba quitando la máscara, esa mentira y ese engaño en la cual él tenía el pueblo, porque el pueblo está despertando, conociendo la verdad, pues en vez de darte una ofrenda te dan un bono, te dicen vos no vení más, así, es sencillo. Esto es triste, esto, como dicen por ahí, se lo está llevando quien no trajo. El Eterno tiene que hacer algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Porque, repito, yo no me creo la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, la gaseosa del desierto, el ombligo del mundo, el tapón del océano, no me creo. Pero sí sé a que Dios me llamó, sí conozco, sé el conocimiento que tengo, la altura del conocimiento que Dios me ha dado. Sé la posición y posesión que tengo en Cristo Jesús. Tengo una identidad, sé lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. Y conozco el trabajo que el Eterno me mandó a hacer. Entonces cuando vas a una congregación y te sientas, señores, y lo que dan es ganas de salir, pero corriendo, tanto en lo que oyes, de los que entonan los cantos, que supuestamente son adoración, pero que es una aberración en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de los casos, no en todos, porque hay sus excepciones. Entonces a completar de esto, cuando sube el que va a predicar, pues mensaje totalmente descontextualizado, distorsionado y desfasado. Bueno, gracias a Dios que todavía queda un remanente, que sí conoce las verdades del reino. Y bueno, vamos a seguir porque alguien dijo que el abandonar es de cobarde, el seguir es de valientes. No nos vamos a detener. Estamos desarrollando el tema de la fe, y lo he titulado Fe Inconmovible. Esa fe que nos hace inconmovibles por ser ella inconmovible. Esa naturaleza de fe que Dios puso en nosotros, pero que tenemos que conocerla para desarrollarla. Estamos desarrollando el tema de la fe. Este es nuestro estudio número 22. En el tópico pasado, yo hablé acerca de la fe, los sentimientos y las emociones. Fui muy claro, muy preciso, muy conciso. Que primero, Dios no trabaja con gentes que dependan de las emociones o de los sentimientos. No trabaja con ese tipo de gentes. Cuando nosotros no canalizamos los sentimientos y las emociones en línea con las verdades del reino,
y nos dejamos llevar por ella, pues jamás Dios puede llevar a cabo su propósito en nosotros. El propósito de Dios en la vida de los hombres que Él llamó no es nada fácil, es un reto, es un desafío, es una decisión, una determinación. Dios no nos ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura, pero no es fácil el camino. Por eso no estoy de acuerdo con el evangelio de ofertas, cuando no hay demanda. Yo entiendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde el punto de vista posicional, y que Dios quiere que eso sea una posesión en nosotros, pero para que eso llegue a ser una posesión hay que echarle, hay que darle. Eso no es soplar y hacer botella, eso no es soplar la lámpara, frotar la lámpara maravillosa y sale un genio a resolver todos los problemas. El Dios de los evangélicos, el genio, a resolver todos los problemas. Las cosas no son así tan fácil. No soy el profeta del desastre, no, pero tengo que decirte las cosas tal y como están escritas en el texto sagrado. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. De modo que van a haber decisiones que vamos a tener que tomar por las demandas de Dios, en el propósito que Dios quiere cumplir con nosotros, pero que cuyas decisiones, si nosotros no estamos bien colocados, si nuestro carácter está bien firme, nosotros no estamos en el carácter del Espíritu, entre ellos está la fe, sino que nos dejamos arrastrar por los sentimientos y las emociones, jamás y nunca Dios podrá llevar su propósito en nosotros a cabo. Seremos gentes inútiles, vasos inútiles, frágiles, que por cualquier cosa nos quebramos, nos partimos, somos las mamitas. Yo siempre he dicho que el ministerio no es, que Dios cuando nos llama al ministerio, que esto no es una escuela de monjas, que es una escuela de rambos espirituales. Y una de las cosas que aprendí de Abraham no solamente es las demandas de Dios para sacrificar a su hijo, el cual ambos no se ataron emocionalmente. Eso lo enseñé en la clase pasada. No se ataron emocionalmente, sino que, bueno, determinaron como padre e hijo en su relación, padre e hijo, hijo a padre, papá. Yo me imagino un Isaac diciéndole a su padre, papá, si Jehová te lo dijo, échale pierna, si el Eterno te mandó, dale. Porque desde que salieron 3 días de camino, el viejo iba pensando y el niño preguntando, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? Y el padre le respondía, Jehová se proveerá. Cuando llegaron al lugar de la escena, pues tuvo que decirle la verdad, sentarlo y conversar con el hijo. Aquí las cosas son así, el sacrificio eres tú, el Eterno me dijo que el que lo hiciera, que te sacrificara, el gran yo soy dijo que te entregara, que te sacara de mi corazón y que lo colocara a él en el primer lugar, porque Dios no es egoísta, Él no quiere ser lo único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. A quien tú pongas en segundo lugar, ese es tu problema. De modo que Isaac, yo tengo que sacarte del corazón y sacrificarte, porque Jehová debe ocupar el primer lugar toda la vida, todo el tiempo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deben estar en el primer lugar en la vida de los hombres. Nada debe ocupar ese lugar, porque si hay algo que ocupe el lugar que le pertenece al conjunto de la deidad, pues es un ídolo, eso es un ídolo. Yo me imagino los dos conversando y no se ataron, sino que se movieron en fe. El hijo diciéndole al padre, papá, échale pierna, y el padre diciéndole, dijo, vamos a proceder. Usted conoce la escena, agarró el cuchillo, la daga, cuando lo iba a atravesar, el ángel de Jehová le habló. Ya Dios conocía el corazón de ese hombre. Pero no solamente es eso. También cuando le digo, deja tu tierra y tu parentela. En mi caso, José Briceño no sabía lo que era emigrar. Tengo 2 años, ya voy para 2 años y medio, que emigré de mi tierra, de mi patria, de mi país, de mi nación, de mi barrio, de mis culturas, de mis costumbres, de mi casa, de mi carro, de mi familia, de mi madre, de mis hermanos, de mis hermanas. Lo dejé todo, porque estando acá en el norte de los Estados Unidos y quise regresar a Venezuela, el Señor me dijo, es tiempo de que te quedes, no regreses. ¿Fue fácil? No fue fácil. Ni siquiera usted, ni siquiera los que me oyen se pueden imaginar
por donde he tenido que pasar en 2 años y medio que tengo acá en el norte de los Estados Unidos, no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil. El tiempo que tuvimos en Puerto Rico pasamos por momentos muy duros y difíciles. No quiero entrar en detalles, pero esto no ha sido fácil para nosotros. Hemos llorado, sí hemos llorado. Muchísimo. Me he metido en la regadera para confundir las lágrimas con el agua para que mi esposa no se entere, ni mi hija se dé cuenta de por donde estoy pasando sentimentalmente, pero hemos tenido que emigrar. Abandonar un hijo que tenía como 2 años ya sin verlo. Ya él está aquí conmigo en el norte de los Estados Unidos. Dios me hizo un milagro y me lo trajo. Mi hija está conmigo, pero toda mi familia se quedó en Venezuela. Va a haber momentos donde Dios te va a decir que abandones tu país, que abandones tu nación, que dejes tus bienes, que dejes a los seres queridos, los seres que más has querido, que los dejes, que los abandones, que te apartes. Demandas de Dios que si sentimentalmente y emocionalmente estás atado a eso, no vas a dar el paso. Vas a perder la bendición más grande que pueda tener un hombre en la vida después del llamado a la salvación, es el que Dios pueda cumplir su propósito eterno en cada uno de los que son llamados. No debes detenerte, debes de seguir por fe, sentimientos y las emociones. No quiero decir con esto que dejes de ser sentimental y emocional. Te van a golpear, te va a herir, vas a tener que llorar. Yo sé de qué te estoy hablando, pero no nos podemos detener. Tenemos que seguir. Tenemos que tener el carácter del Espíritu, ese carácter que determina fe. Que entre el carácter está el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y desarrollar la fe, la templanza, el dominio propio, el encaratén, y caminar adelante y no detenernos. En esta oportunidad nos toca hablar ahora de la fe, un eterno presente. Ese es el tópico que vamos a tratar hoy. Preste muchísima atención. La fe, un eterno presente. Mire, aquí en esto hemos fallado muchos. Si usted no se ubica en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, el Cairo es un momento oportuno, ajustado, determinado de parte de Dios, el cual Dios quiere llevar a cabo, cumplir dentro del cronos o el tiempo de los hombres. Acuérdense que el término tiempo tiene 2 significados en griego. Uno es Cairo, otro es cronos. El cronos es el tiempo de los hombres, que se define en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, en decenios, en quinquenios, en milenios y en siglos. Pero el Cairo es un momento oportuno, ajustado y determinante a la perfecta voluntad de Dios. Es un término que está muy ajustado a la perfecta voluntad de Dios. Y el Cairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres, cuando Dios quiere hacer contigo en su tiempo algo dentro del tiempo en la que estás viviendo, porque has sabido administrarlo. Dios quiere llevar a cabo en el propósito que Él te llamó. Hay escenas en la vida de los hombres, el cual Dios quiere llevar a cabo. Pero debemos aprender que la fe está fundamentada en cosas que ya Dios hizo y no en cosas que Él va a hacer. Presta atención. La fe está fundamentada en cosas que ya Dios hizo y no en cosas que Él va a hacer. Por esta razón es que afirmamos, o yo en lo personal afirmo, según lo que está en el texto sagrado, que la fe es un eterno presente. O sea que la fe dice que las bendiciones y las promesas que están establecidas en su palabra son tuyas desde el mismo momento en que las oigas, las aceptes, las confieses y actúes.
O sea que aun cuando no las veas ni las sientas, en el momento que las crees, la fe te dice que ellas son tuyas. O sea que la fe es un título de propiedad que te alega que las cosas son tuyas en lo posesional, desde el mismo momento que tú crees, porque en el punto de vista posicional ya es un hecho. O sea que por la herida de Cristo yo fui sanado. Sí, posicionalmente ya eso es un hecho consumado en la cruz del Calvario. Un hecho que se llevó a cabo en la cruz del Calvario y fue consumado en la resurrección. Punto. Eso está decretado. Equitativamente es un decreto equitativo el cual nadie nos puede echar por tierra. Ya Dios decretó que tú estás sano. Posicionalmente yo debo creer eso y traerlo a la verdad posesional. Eso es por la fe. Ahora, te voy a dar un ejemplo. Yo he orado por hermanos a causa de alguna enfermedad y al terminar la oración he afirmado, le he dicho, porque conozco el lenguaje de la fe, esto es un lenguaje. Hermano, usted está sano por la palabra. Tiempo presente, posesionalmente, lo digo en tiempo presente de lo que ya en tiempo pasado se dio. Entonces, él me ha respondido, la persona al cual yo le he dicho, hermano, usted está sano por la palabra, me ha respondido, eso espero. Sé que algún día Dios me sanará, dicen otros. Entonces, la fe, oiga, no responde a ese tipo de confesión. Más que la fe, Dios no responde a ese tipo de confesión porque está en el futuro y la sanidad está en el pasado y se va a hacer una verdad en el presente cuando lo creas, porque es un título de propiedad que te dice que las cosas son tuyas en el momento que las crees. Entonces, la fe no responde a ese tipo de confesión. Eso espero. Sé que algún día Dios me sanará. No, la fe no responde a ese tipo de confesión, porque está en el futuro y la sanidad, repito, está en el pasado. Y por la fe la hago una realidad en el presente. Mire, Dios, el Eterno, en la dispensación de la gracia, no promete sanar a nadie. Métase esto en el espíritu. Dios en la dispensación de la gracia no promete sanar a nadie. Ya Él nos sanó hace 2000 años. El Dios a quien nosotros servimos es del tiempo presente. Dios nunca dijo yo fui o seré. Yo fui o yo seré. Nunca dijo esto. Siempre digo yo soy. El Ayat, el eterno presente de Dios, tiempo presente. Entonces, por lo tanto, Dios es un eterno presente. Por eso cuando nosotros hablamos del pasado, del presente y del futuro, hablamos de la eternidad pasada, de la eternidad presente y la eternidad futura. Tenemos que definirlo de esa forma desde el punto de vista teológico, la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura, porque no existe pasado, ni presente, ni futuro para Dios. Dios es. Entonces, así mismo sucede con la fe, que es parte de su naturaleza, es del presente, del ahora. Mire, el término yo soy, ese cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza y Moisés le pregunta, y si ellos me preguntasen, hablando de Israel, ¿quién me envía? ¿Qué nombre le digo? Y el Eterno le dijo, yo soy. Dile a ellos que yo soy te envía. Porque a ese Dios que estaba en el Sinaí, los que estaban cerca, Jetro y entre otros, lo llamaban el sin nombre, porque no sabían cuál era el nombre. Entonces el término yo soy indica el ser del hebreo ayab. Ser, gramaticalmente tomado del hebreo, relacionándolo con Dios, tiene que ver con su eterno presente, por lo que indica que Dios en el pasado es,
en el presente es y en el futuro es. Repito, Dios en el pasado es, en el presente es y en el futuro es. Yo voy a dar varios ejemplos que están en el texto sagrado, porque si nosotros no sustentamos esto con las escrituras, pues no estamos enseñando nada. Vamos a ver qué dice en el libro de Josué, el capítulo 6, del verso 1 al 2. Dice, cito, ahora Jericó estaba cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Dios dijo a Josué, oiga lo que le digo, mire cómo habla Dios, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. La pregunta es, ¿cómo es que Dios le dice a Josué que él le ha entregado la ciudad cuando Josué no había hecho posesión de ella? Muy sencillo, por fe. Dios le digo, te he entregado, tiempo presente. Eso está allí. Solo vamos a aprender a hablar como Dios habla. La fe es el lenguaje de Dios. La fe, tienes que estudiar todo lo que tenga que ver con fe para poder entender cómo Dios habla, cuál es el lenguaje de Dios en relación a la fe, en relación a la sanidad, en relación a la fornicación, en relación al matrimonio, en relación a la autoridad, en relación a la finanza, y para usted de contar. Fíjate que en el libro de Números, ese Números, el capítulo 13, verso 1 al 2, tenemos otro ejemplo. Vamos a leer el texto. Cito, Dios le dijo a Moisés, envía hombres a reconocer la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Mi pregunta es, ¿cómo es que Dios les dijo a Moisés que mandara espiar la tierra que les había dado si no era de ellos todavía? Pues la respuesta es por fe. Pero tenemos un tercer ejemplo en el libro de Génesis que trata del caso de Abraham. Eso está en Génesis, el capítulo 17, verso 5. Dice, el texto dice, cito, y no se llamará más tu nombre Abraham, A-B-R-A-M, Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto, oiga el término, te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Esto es lo que dan es ganas de reír cuando no entiendes el lenguaje de la fe, no entiendes el lenguaje de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios le dijo a Abraham que lo había puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Cómo Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchedumbre de gente, si Isaac no había nacido? Isaac nació 25 años después. O sea que por 25 años llamaron a Abraham. Por 25 años llamaron a Abraham. Lo llamaron Abraham. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Alguien le llegaba a Abraham y dice, Abraham, no me llames Abraham, no me llames Abraham, llámame Abraham. Pero es que Abraham significa padre de multitudes, eso soy yo. Pero tú no tienes hijos por fe. Por fe. Porque dice, no se llamará más tu nombre Abraham. O sea, no te dejes llamar Abraham. De nadie más te va a llamar así. El que te llame Abraham, A-B-R-A-M, Abraham, exhórtalo. Hazte una reunión ante todo lo que te conocen y dile que ya no te llamarás así, ni que te llamen así, sino que será tu nombre
Abraham. Le vas a añadir una H. Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Por cuánto tiempo se llamó Abraham? Abraham, por 25 años. ¿Qué es esto? Una locura para muchos. Los que no entienden el lenguaje del afecto, es una locura. Es decir, independientemente cuánto te tengas que mantenerte en fe, creyendo que lo que ya, aceptando en tu espíritu y persuadido en tu espíritu que lo que tú creíste en fe es un hecho consumado, punto. Punto. Esto es una locura para muchos. Pero ahí está el texto sagrado. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, vemos que Jesús actuó en los mismos principios. Vamos a ver el maestro de maestro, el Cordero, león de la tribu de Judá, que está sentado a la diestra de mi Padre, que venció la muerte, venció el Hades, venció los principados, venció la potestad y se levantó como el gran sumo sacerdote y está sentado a la diestra del Padre, con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad, con toda fuerza y con todo señorío, el cual ha de venir a levantar su iglesia y después vuelve otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Juan 11:41 dice así, cito: entonces quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto, hablando de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Óigame la expresión de Jesús al Padre. Su oración fue: Padre, gracias te doy por haberme oído. La Biblia dice, el texto sagrado dice, que quitaron la piedra que estaba a la entrada de la tumba de Lázaro. Cuando la piedra fue quitada, levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme, tiempo presente, por haberme oído. ¿Cómo es que Jesús le da gracias a Dios por haberlo oído si Lázaro no había resucitado? La respuesta es por fe. En el Evangelio de Marcos tenemos otro ejemplo. Jesús dijo: por lo tanto os digo, cito, por lo tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. En algunas traducciones, el verbo recibir está conjugado en tiempo futuro, pero en los originales este verbo está en tiempo presente perfecto. Dice el texto original, lo expresa como sigue, cito: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Tiempo presente perfecto, creed que lo habéis recibido. Señores, personalmente el maestro Briceño ha creído que cuando demando algo en oración, desde el mismo momento que lo he pedido, creo que es mío. No es que va a ser ni que será, sino que ya lo es, tiempo presente. Cuando reclames algo por la palabra, cuando tú demandes algo por la palabra, porque nosotros nos fuimos llamados a mendigarle a Dios una sanidad, ya Jesús me la dio a mí, el Padre mismo me la dio y Jesús me la dio y el Espíritu Santo la ejecuta. Eso es una verdad ya equitativa en la cruz del Calvario. Cuando nosotros demandemos algo por la palabra, no esperes que algún día Dios te lo dé. Solo dale gracias a Dios porque lo que has pedido, lo que has demandado ya es tuyo, te pertenece por fe. Porque la fe es un eterno presente como lo es Dios. O sea, en el lenguaje bíblico de la fe,
los verbos aparecen conjugados en un gran porcentaje en tiempo presente. Cuando los verbos aparecen conjugados en tiempo futuro, tiene que ver con la esperanza. Ahora, en relación a esto, en el próximo tópico voy a entrar en el tema de la diferencia que hay entre la fe y la esperanza. Vamos a analizar esto para que usted se dé cuenta. La iglesia no fue llamada a vivir de esperanza. Lo único que la iglesia espera es la venida de Jesús. Es la única esperanza que ella tiene. Pero todas las cosas ya fueron hechas. Ya fueron hechas. Una cosa es que yo por fe crea que el Señor me sanó tiempo pasado, hace 2000 años en la cruz del Calvario. Así lo declara Isaías y el texto sagrado. Y que yo espere que eso sea una verdad en mí posesionalmente hablando. O sea, repito, una cosa es que yo crea que posicionalmente yo fui sanado y que me mantenga en esperanza, esperando que posesionalmente sea una verdad. Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo me mantenga en fe, en la paciencia o pumones, que es el carácter que no sucumbe ante cualquier sufrimiento. Pulmones, consistencia, solidez, es estabilidad, es la mano derecha de la fe, es lo que no me deja desmayar. Una cosa es mantenerme en paciencia, manteniéndome en fe hasta que la sanidad se manifieste, y otra cosa es que yo me mantenga esperando que Dios me sane, cuando ya Él me sanó. Por eso es que cuando usted analiza lo que es la fe y la esperanza, son dos cosas totalmente diferentes. Pablo en Romanos, el capítulo 8, verso 24-25 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguien ve, ¿hay que esperarlo? O sea, tienes que seguir esperando lo que ya ves, lo que ya tienes. Entonces Pablo dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Con paciencia lo guardamos. En la versión Reina Valera de 1960, la primera parte del verso 24 dice: pero la esperanza que se ve no es esperanza. Llevándola a la forma simplificada, literalmente quiere decir: porque si lo que se espera ya se tiene, deja de ser esperanza. Y la segunda parte del texto 24 en la misma versión dice: porque lo que alguno ve hay que esperarlo. En la forma simplificada literalmente quiere decir: porque quien espera lo que ya tiene. Entonces, uniendo las dos partes del texto 24 y leyéndolo en la forma simplificada, literalmente dice así, cito: porque si lo que esperamos ya se tiene, deja de ser esperanza, porque quien espera lo que ya tiene. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Entonces, si nos detenemos y analizamos lo que acabamos de leer, podemos darnos cuenta de que allí la esperanza es aplicable a lo que se espera y no a lo que se tiene. Mientras que la fe dice que las cosas son tuyas en el momento que las crees. Ahora, para darle fuerza y corroborar lo antes analizado, vamos a estudiar por igual el verbo 25 del mismo capítulo 8 de Romanos. El verso 25, según la versión de Reina Valera de 1960, dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Si lo leemos en forma simplificada, literalmente dice: pero si lo que esperamos no lo tenemos, sigue siendo una esperanza y con paciencia lo guardamos. Note que aquí lo que se espera y se aguarda es aplicable a la esperanza, que tiene que ver con el futuro, mientras que la fe es del presente. Entonces, cuando nosotros, por otra parte, cuando nosotros analizamos los conceptos de fe y esperanza, vemos que son totalmente diferentes.
La fe, te voy a dar el concepto de fe y de esperanza para que veas la gran diferencia que hay. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Vuelvo a repetir, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Vamos a ver el concepto de esperanza. La esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. No es la evidencia, es la expectación, cambia. La fe es la evidencia, la esperanza es la expectación. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven, la esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. ¿Qué es expectación? Expectación es la intensidad o fuerza con que se esperan las cosas. La fe es la certeza, la evidencia de las cosas que veníamos esperando. La fe no cobra vida por la esperanza cobra vida por la fe. O sea que no está mal que se le añada a la esperanza fe, pero nunca le añada a la fe esperanza, porque deja de ser fe. Cuando tú le añades a la esperanza fe, deja de ser esperanza, pero cuando tú le añades a la fe esperanza, deja de ser fe. En Romanos, el capítulo 4, verso 18, cuando dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, lo que quiso decir el que escribe, que es Pablo, es que Abraham le añadió fe a la esperanza cuando normalmente por las circunstancias que se daban no se esperaba nada. ¿Cuáles circunstancias? El caso de Sara, estéril, ya las costumbres de las mujeres se le había ido, y el caso de él que tenía un problema de impotencia. El texto literal dice que Abraham le añadió a la esperanza fe, mas no a la fe esperanza. Ahora, para concluir con este punto, tenemos en Juan un ejemplo, pero ¿qué ejemplo hay acá? Lamentable que tenemos el montón de feligreses en nuestras iglesias que lo que hacen es que leen Biblia pero no estudian. Vamos a analizar esto. Jesús, al llegar a Betania y encontrarse con Marta, la hermana de Lázaro, el que había muerto, Jesús tuvo que sacarla del pasado y tuvo que sacarla del futuro y llevarla al presente para ubicarla en el lenguaje de la fe y poder hacer el milagro de resurrección. Fíjese esto. Cuando Marta se acercó a Jesús, le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Observe que la declaración de Marta tiene que ver con el tiempo pasado. Mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. El lenguaje de Jesús se refiere al tiempo presente. Marta contestó: sé que resucitará en los días postreros. Observe que en esta última expresión Marta se fue al tiempo futuro. Sé que resucitará en los tiempos postreros. Mientras que la primera expresión era del tiempo pasado. Y la fe no es del tiempo pasado ni del futuro, es del presente. Entonces Jesús les dijo: yo soy tiempo presente. Yo soy la resurrección y la vida. Es muy importante que tomemos en cuenta que después que Jesús hace estas declaraciones que tiene que ver con el presente, le pregunta a Marta: ¿crees esto? Y Marta entonces responde: sí, Señor. Yes, sir. Yes, sir. Sí, Señor. Marta se ubicó en el presente, poniéndose de acuerdo con Jesús, porque para Jesús fue necesario sacar a Marta del pasado y del futuro y traerla al presente para poder realizar el milagro,
porque la fe es del presente, no del pasado ni del futuro. La fe tiene su fundamento en cosas que ya se dieron. Eso es un hecho, pero es un eterno presente. Entonces la iglesia debe hacer de la fe un estilo de vida. Nosotros como creyentes no somos llamados a vivir de esperanza, sino de fe. Lo único que la iglesia espera es la venida del Señor. Esa es la única esperanza que la iglesia tiene. Lo demás es un acto de fe. La iglesia no debe esperar nada de Dios. Ya Él le entregó todos sus recursos. Solo lo que tenemos que hacer es demandar nuestro legado por fe. Una cosa es que vivas esperando que Dios te sane, y otra cosa es que permanezcas en fe, en la paciencia, hasta que la sanidad se manifieste. Entonces, aún las promesas que tienen que ver con el futuro que recibamos de Dios en estos tiempos, debemos tomarlas en fe. Si Dios lo dijo, es un hecho. Nunca le añadas a la fe esperanza, añádale a la esperanza fe. ¿Ok? En nuestro próximo tópico vamos a tocar la fe y la constancia. La fe y la constancia. ¿Ok? Esto tiene que ver con el antecedente. Con un antecedente. Si tú no traes una vida antecedentemente viviendo en fe, la fe no te va a funcionar en el momento que la quieras tomar, porque tú no es un objeto que lo vas a utilizar. Pero nosotros lo vamos a hablar en nuestro próximo estudio, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirte: uno, por favor, oren mucho por mí, bastante. 2, compartan estos mensajes, no te queden con ellos. Y 3, aporta una ofrenda, si lo puedes hacer, a este ministerio. La necesitamos, sí. De esto vivo, a esto me debo, a esto me evoco. Mi tiempo está en esto, estudiar. Ahorita estamos sacando un estudio de escatología bíblica fuerte para sacarlo al mercado. Pero que ahorita tantas enseñanzas que ya Cristo no viene, se está negando el arrebatamiento de la iglesia, y para ustedes contar unas basuras que se están haciendo por allí. Pero yo necesito tiempo para estudiar, dedicarle a esto. Tirarme a la calle a trabajar, a laborar con mis manos, me va a quitar todo el tiempo. Necesito que usted me sostenga, que usted me ayude financieramente. Usted está siendo bendecido a través de este ministerio. Cumpla con el principio del reino. Sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está mi correo, josén77, bricenoa77 @gmail.com, o mi teléfono es 786-604-3352. Me llamas o me escribe preguntándome cómo hago para hacerle llegar una ofrenda, y ahí te damos la información. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604-3352 y a los correos josén77 bricenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.